hermoso es estar en casa de papá y qué privilegio es estar en casa de papá. Quizás para nosotros nos parece algo común, pero hoy estuvieron hablando sobre los tiempos que estamos viviendo y qué difíciles que son. Y nosotros como iglesia tenemos que cada día decir, este es el tiempo de orar, velar y permanecer. Ese es el título que yo hoy le puse a la charla, el compartir de esta tarde. Y cuando estaba leyendo todo lo que estaba preparando, Dios me hablaba y una y otra vez, que es un tiempo especial que la iglesia se tiene que levantar, ponerse en pie. Y dice que la palabra orar, tener una relación sincera, una relación íntima con el Señor. Y cuando leemos Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, orar sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para que ustedes en Cristo Jesús. Y la primera palabra que nos habla el Señor es que estemos orando, que estemos clamando, que estemos en la voluntad del Señor. Y la otra palabra que me llamó la atención era velar. Recién nos mencionaban la palabra que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente. Él está queriendo a ver a quién devorar, cómo sacarnos del lugar. Y dice que cuando velamos, Dios nos muestra cosas. Y a veces nos muestra cosas cuando velamos que otras personas no ven. Y yo les quiero contar un testimonio muy chiquitito. A mí me han regalado una blusa muy linda. Y yo la verdad agradecí y me la puse. Alguien estaba velando, alguien estaba despierto, alguien vio, yo no lo vi, que había un logo, algo estaba dedicada a esa remera, esa blusa, que posiblemente, y estoy convencida que la persona que me lo regaló no lo hizo con la intención, para nada, pero los que lo fabricaban, ese logo, eso estaba como trabajado, vaya a saber a qué. Cuando esta hermana lo vio y me lo dijo, ella sí lo vio porque estaba despierta. Yo me lo puse y para mí era un bordadito. Ni me di cuenta, pero fue automático. Cuando ella me dijo, yo sentía la necesidad de deshacerme de eso. Al principio la verdad que me dio cosita, pero yo sabía que no lo iba a poder usar porque me iba a incomodar. O sea que para eso tenemos que estar despiertos. Posiblemente yo en ese momento no estaba despierta, no lo vi, lo ignoré. Y eso es lo que hace el diablo con cada uno de nosotros. A veces nos pone un velo para que no lo veamos, pero cuando uno de nosotros está despierto, lo ve. Y yo le daba gracias a Dios. Y la otra palabra, permanecer, ser constantes, es mantenernos firmes y unidos a Cristo y a su iglesia. Hoy todos juntos estamos unidos al Señor y como iglesia estamos unidos acá en su casa. Y cuando pensaba en la oración, yo le pregunté al Señor, ¿qué tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas? Y hay dos cosas que van entrelazadas, hay dos cosas que van de la mano. Primero, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo segundo, orar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesario
que conozcamos de la palabra. La palabra nos va a alimentar, la palabra nos va a despertar, la palabra nos va a animar. La palabra, cuando tantas y tantas veces yo decía, yo leo la palabra y no la entiendo, no la comprendía, hasta que el Espíritu Santo, cuando yo se lo pedí con todo mi corazón, Señor, quiero no solamente leerla, sino entenderla, comprenderla. Y tenemos el ejemplo de nuestro hermano mayor Jesús, que él oraba constantemente, ¿no? Que él siempre buscaba la voluntad del Padre, que él buscaba siempre tener ese tiempo de separarse para poder hablar con el Padre. Él buscó siempre la voluntad de él. Jesús se apartaba, ¿no? Para estar a solas. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6, 9 y 10, Jesús les enseñaba a los discípulos porque Jesús era el gran maestro. Él necesitaba, los discípulos necesitaban que Él les hablara continuamente, que les enseñara. Y Él ahí les enseña el Padre Nuestro y dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús sabía de lo que estaba hablando, Jesús sabía lo que estaba diciendo, Jesús sabía lo que le estaba enseñando a los discípulos. Es necesario. Jesús siempre buscó la unidad, la armonía, tener tiempo de intimidad con el Padre y hacer la voluntad. Nuestras oraciones también deben buscar cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces oramos a nuestra manera, por nuestras necesidades, y no le preguntamos al Señor Jesús si es su voluntad. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y se reconcilien con Él. Y Él acá, si hoy estamos acá en su casa, y si hoy estamos en el camino del Señor, y si somos hijos de Dios, y todavía no fuimos a su presencia, lo que Él nos está diciendo que nosotros somos los colaboradores de Dios acá en la tierra, para que el mundo crea, para que el mundo se arrepienta, para que el mundo se reconcilie con Dios y tenga vida eterna. Dios permita, como recién nos daban los anuncios, que en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de campaña que tenemos, que podamos evangelizar al barrio. Y esto lo tenemos que hacer creyendo, por eso tenemos que salir de nuestras comodidades, ¿no? A veces es cómodo estar en casa y que lo hagan los demás, pero Dios lo ve todo. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios y la vivimos, más capacidad de influenciar vamos a tener con la gente que nos rodea. Cuanto más conocemos de la palabra, pero también es necesario que la vivamos. Los que están alrededor van a ver, van a sentir algo distinto. No podemos ser como este mundo tan conflictivo, con tantos y tantos problemas. Dice, solo su palabra, cuando oramos, solo su palabra justifica y respalda las peticiones y declaraciones que hacemos. Solo su palabra. No es por lo que mi boca dice, no es por lo que yo deseo, sino es la palabra la que justifica y respalda nuestras peticiones. Si no está en la palabra, quiere decir que no nos conviene. La voluntad de Dios es que todos vivamos una vida santa, por dentro y por fuera. No solamente lo que ven de nosotros,
sino lo que está dentro de nosotros. Porque dice que lo que tenemos en el corazón sale por la boca. Entonces tenemos que también estar muy atentos. Vidas puestas al servicio de Dios en todo tiempo. Y me llamó la atención el miércoles pasado cuando nos enseñaba nuestro hermano Pepe, ¿no? A que teníamos que tener vidas íntegras, vidas obedientes, vidas que se mantienen firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes. Cuando yo digo la palabra consciente, quiere decir que estoy sabiendo lo que estoy haciendo. Por eso es necesario tener vidas firmes, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que estar convencidos de lo que hacemos está en la voluntad de Dios. Por eso cuando el otro día nos compartía Fernando y nos decía, no lo pasé, pero en 1 Corintios 15:58, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Manténganse firmes. Nos tenemos que mantener firmes. El diablo sabe nuestras debilidades. El diablo sabe lo que a nosotros nos saca del lugar, pero la palabra dice que nos tenemos que mantener firmes. El domingo, el pastor Daniel nos decía que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, y a veces nosotros nos cansamos, nos enojamos, nos angustiamos, nos molestamos. ¿Por qué? Porque hacer el bien a veces nos saca de nuestra comodidad. Y acá la palabra de Dios dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. O sea que quiere decir que me puedo cansar, que puedo quedar por vencido, que me voy a apartar, que no voy a tener ganas de ser parte de esta familia. Acá lo que nos está diciendo, que tengamos vidas que practican el consejo de Jesús, vidas que viven el consejo de Jesús. Y el consejo de Jesús es velar, orar y permanecer en todo tiempo, esperando la respuesta de nuestro Dios hasta que Él regrese. Y aquí rápidamente tengo 4 principios para compartir, ¿no? 4 principios que cuentan las respuestas a nuestras oraciones. Y el primer principio dice conocer la voluntad de Dios. Y en 1 de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y acá tenemos la respuesta de muchas veces cuando pedimos y esas oraciones no son contestadas. Quiere decir posiblemente que sean malas las oraciones, porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no nos va a oír lo que nosotros le pedimos. Porque posiblemente estamos pidiendo mal. Posiblemente no nos damos cuenta y no nos conviene lo que estamos pidiendo. Quizás nos conviene a nuestros ojos, porque queremos algo, porque anhelamos algo. Pero dice que Él va a escucharnos si está en la voluntad de Dios. Dice, el Espíritu nos revela cuando tenemos una relación con el Padre.
Él, cuando yo tengo una relación con mi papá, Él me va a decir, Jo, esto te conviene o esto no te conviene, déjalo, vas por mal camino, no corresponde. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra dirección. El Espíritu Santo es nuestro compañero fiel. El día que entendí eso, que el Espíritu Santo era mi compañero fiel, que era mi amigo, que Él escuchaba mi clamor, mis ruegos. Cuando yo entendí eso, mi vida cambió. Mi vida cambió. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras inseguridades, en nuestros no puedo, en nuestros no sé. ¿No? Cuando no sabemos todo esto, empezamos a enredarnos en una inseguridad. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él es el que intercede por cada uno de nosotros en nuestra necesidad, en todo lo que nosotros padecemos, podemos ir confiadamente, porque Él intercede por cada uno de nosotros delante del trono de nuestro Papá. Él está con Él ahí en estos momentos intercediendo por cada uno de nosotros. Él siempre se hace presente. Segundo principio, permanecer en la voluntad de Dios. Y acá leemos en Juan 15, 7 y 8. La palabra dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Otra vez, la importancia de estar firmes, la importancia de ser personas confiables. Cuando nosotros somos firmes, hijos firmes, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, cuando somos hijos responsables, dice que somos hijos confiables. Cuando nosotros vamos por el mundo, no pueden decir, no, mirá, es una charlatana, no confíes en lo que te va a decir. ¿Sabés por qué? Porque hoy dice blanco, mañana dice negro y pasado dice azul. Nosotros tenemos que ser hijos, que el sí sea sí, que el no sea no. Hijos responsables, hijos con firmeza. Tenemos que predicar su palabra y no perder las oportunidades. Yo a veces veo a las hermanas, a los hermanos que están como pescadores, ¿no? Los hermanos, la gente nueva que viene. Ellos no pierden la oportunidad. Ellos tienen bien en claro, porque ellos quieren, anhelan que muchos conozcan del Señor. Tercer principio, hacer la voluntad de Dios. En Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este versículo nos habla de no ser solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Si no actuamos o caminamos en su palabra, nos volvemos religiosos y corremos el riesgo de apagarnos. Y cuando leía y escribía esta parte, es como que Dios me mostraba, ¿no?, a tantos hermanos que hoy no los tenemos en casa,
Hay tantos hermanos que en algún momento les pasó esto. Se volvieron religiosos y corrieron el riesgo porque escucharon otras voces. Y cuando nosotros escuchamos otras voces, cuando nosotros nos mezclamos en el mundo nos arrastra porque el príncipe de este mundo es el diablo. Y el diablo viene a matar, a hurtar, a destruir. Y si él puede, va a destruir familias enteras porque él no ama a la familia. Él no ama que hoy estemos acá. Él no quiere que estemos en su casa. Él no quiere que escuchemos su palabra. Él quiere que estemos afuera en la calle, revolcándonos en ese chiquero. Solamente con encender la tele y ver simplemente un noticiero. Es terrible. Cada vez vamos de peor en peor. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos. No tenemos que perder, como dice, el tren. ¿Cuántas veces nos hablaron de las 10 vírgenes? Yo quiero tener mi vasija llena de aceite para que cuando venga el Señor yo esté lista y pueda decirle, Señor, heme aquí. Pero para eso tenemos que prepararnos hoy. No dejemos, no nos contaminemos. No corramos el riesgo de ser religiosos. No corramos el riesgo de apagarnos. Porque cuando nos apagamos, cuando nos enfriamos, el diablo se va a encargar de que cada día nos enfriemos más, nos apaguemos más. El cuarto principio es hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es hablar, es declarar, decretar. Es conocer a Dios. Es ahí donde su voluntad no es revelada y si permanecemos en su voluntad, recibimos la respuesta de Dios, la revelación del Padre. ¿Cuántas veces decimos, y yo le he dicho un montón de veces, que yo no escuchaba la voz de Dios? Dios siempre habló, Dios siempre me habló. La que tenía los oídos tapados era yo, porque Dios sigue siendo Dios. Si yo le obedezco, Dios sigue siendo Dios. Si yo me porto bien, Dios sigue siendo Dios. Si yo me porto mal, Dios sigue siendo Dios. El problema no es Dios, el problema soy yo, que obedezco o no obedezco. Si queremos tener una revelación de parte de Dios, tenemos que tener intimidad con el Padre, tenemos que orar, tenemos que velar. Tenemos que permanecer, ¿no? ¿Para qué? Para conocerlo cada día más. Y Él dice que en esa intimidad a veces vamos a tener que orar y pedir por distintas cosas, pero a veces tenemos que callar y escuchar solamente su voz. Y en esta noche vimos 4 principios: conocer la voluntad de Dios, permanecer en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y hablar de acuerdo
a la voluntad de Dios. Y acá a veces es necesario que nos examinemos cada uno porque nadie puede señalar a nadie. Nos tenemos que examinar cada uno de nosotros. Para eso tenemos que meditar qué pensamos. Si mi vida está lejos de estos 4 principios, está la luz amarillo de peligro. Estamos corriendo el riesgo de apagarnos o ser hijos de la religión. Pero si mi vida está alineada a estos 4 principios, voy a tener acceso al poder y a la autoridad de Dios. Y eso solamente lo podemos tener los hijos de Dios. Solamente nosotros. El mundo no tiene eso, porque eso es para nosotros. Y a veces estamos mirando para el otro lado. No perdamos esto tan maravilloso que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Si hoy estamos acá, o aquellos que están de sus hogares, que por distintos motivos no han podido venir a casa de papá, pero también decirle que ellos también son hijos, decirles que ellos también están bendecidos, que el mismo Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros también están en los hogares, que en nuestros hogares el Espíritu Santo está entronado. Todos los días declaráselo. Espíritu Santo de Dios, busca el mejor lugar. Anhelo que estés en mi casa, anhelo que me hables, anhelo que me digas cómo lo tengo que hacer. Nosotros más fuertemente. No perdamos la oportunidad. Todos sabemos que el Señor viene pronto. Todos lo sabemos. Y yo la verdad no quiero perder esa oportunidad. Yo quiero que el Señor cuando venga, todos nosotros como familia, tengamos nuestras vasijas llenas. Que estemos dispuestos a orar, a clamar por los que están del otro lado. Eso es misericordia. Eso es compasión. Y nos tenemos que preparar, porque dentro de poco vamos a tener una campaña. Y vamos a salir a la calle y vamos a dar seguramente una palabra y vamos a trabajar todos juntos. Y va a haber gozo acá en la tierra, pero también va a haber gozo allá en los cielos. Tenemos que velar. Dice que cuando velamos, nuestros ojos se abren. Y posiblemente lo que vea mi hermano, como me pasó a mí, mi hermana, quizás no lo vea yo. Pero qué bueno está cuando alguien te dice, ¡Ey! ¿Vos sabés una cosa? Yo vi algo. ¿Vos no te diste cuenta? No. ¿Me mostrás esa blusa? Sí. ¿Ves esto? Significa esto. Yo me quedé boca abierta, yo no lo había visto. Para mí era un simple bordado y nada más. Pero los ojos de mi hermana fueron abiertos. Ella velaba. ¿Y lo vio? Y yo no lo dudé en tirar. Porque seguramente si lo usaba, no me iba a sentir. Tenemos que permanecer, estar firmes. Que ninguna tormenta te haga temblequear.
Que ninguna palabra, cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos también la voz de Dios. ¿De dónde viene ese susurro? ¿De dónde viene esto? ¿Te conviene o no te conviene? Creámosle a Dios. Y que el Espíritu Santo esté hablándonos a cada uno de nosotros. Él habla claro. Él es contundente. Él es firme. Y Él nos ama. Él nos ama a cada uno de nosotros. Él nos ama. No nos olvidemos que Él dio toda su sangre por cada uno de nosotros. Él te ama. Él te ama. Él los ama a todos. Él me ama. Yo puedo levantar la bandera de Cristo porque Él me ama con amor eterno. Nos ha amado y nos sigue amando todos los días hasta que Él venga. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos y que puedas decirle: Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, quiero permanecer en tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hablar de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero, papá, anhelo con todo mi corazón. Decíselo vos. Solamente cada uno de nosotros podemos hablar delante del Señor y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi vida cada día sea tuyo. Quiero disfrutarte. Quiero gozarme. Quiero estar alegre porque sos mi papá. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Él está clamando por tu vida, clamando por tu familia, clamando. Oye, Ashima, te entregamos, papá, este tiempo. Gracias, papá, por enseñarnos. Gracias, Jesús, por enseñarnos a orar. Es necesario que hablemos con el Padre. Es necesario que tengamos ese tiempo donde nos apartamos, donde solamente está Él y yo. Él y yo. Jesús lo hacía. Gracias, Señor, porque cuando vamos, vos nos mostrás cosas. Y cuando permanecemos, alegramos tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo. Primero el jueves, 19:30, seguimos aprendiendo. Y después el domingo. Muchas bendiciones.